todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a aprender la suma y la resta de fracciones algebraicas. Pero antes de ello, como hemos dicho en vídeos anteriores, tenemos que calcular el mismo denominador en ambas fracciones algebraicas, al igual que teníamos cuando sumábamos o restábamos fracciones de números normales y corrientes. Por ejemplo, cuando teníamos la fracción 3 partido por 5 sumando a la fracción 2 partido por 7, esto no se podía sumar tal cual directamente. Lo primero que teníamos que hacer era calcular el mínimo común múltiplo de 5 y 7, en este caso 35, ¿vale? Su producto porque ambos son primos. Poníamos el mismo denominador y decíamos 35 entre 5 y lo que dé por 3. En este caso 35 entre 5, 7 por 3, 21. 35 entre 7, 5 por 2, 10. Y ahora sí, cuando teníamos el mismo denominador, podíamos sumar o restar numeradores. En este caso es la suma, 21 y 10 es 31 dividido por 35. Y ya posteriormente, si esto se podía simplificar, pues se simplificaba. Pero esa operación se realizaba de esa forma. Pues en fracciones algebraicas es totalmente igual. Por ejemplo, si tenemos que hacer la fracción x cuadrado más 1 partido x menos 1 más x más 3 dividido por x más 1, ¿cómo hacemos esto? De nuevo, mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso es el producto también, x menos 1 por x más 1. Si os liáis, no os acordáis de cómo hacer el mínimo común múltiplo de polinomios, ¿vale? Que lo que se haría es factorizar y buscar factores comunes, igual que el proceso de números. Pues si no os acordáis, podéis coger directamente el producto de ambos y no habría ningún problema. El problema podría ser, por así decirlo, es que las fracciones algebraicas que obtienes en el numerador y en el denominador, los polinomios, son de grado mayor, es decir, que el proceso se alarga un poco. Pero si lo haces bien, seguro que llegas al mismo sitio. Pero es un pelín más largo, si no os acordáis. Entonces, en este caso, tenemos este mínimo común múltiplo, lo ponemos en ambas. Os preguntaréis, bueno, y en lugar de poner así factorizado, ¿puedo hacer la multiplicación y poner directamente la multiplicación? Porque esta multiplicación es x cuadrado menos 1, una identidad notable. ¿Podría ponerlo directamente? Por supuesto, se podría poner, pero si nos piden también simplificar esta fracción algebraica, tendremos que después factorizar el numerador y el denominador. Es decir, tenemos que deshacer un proceso que hemos hecho ya. Es decir, estamos haciendo el doble trabajo. No merece la pena. Lo dejamos así, factorizado. Y después ya, si vemos que no lo necesitamos, ya podremos hacer el producto o no, o dejarlo así. No hay ningún problema. Vamos ahora entonces con los numeradores. Y tenemos x menos 1 por x más 1. Entre x menos 1, si queréis lo hago aquí, sería x menos 1 por x más 1 entre x menos 1. Si simplificamos, vemos que este y este es lo mismo y tenemos x más 1. Pues x más 1 hay que multiplicarlo, ¿vale? Hemos conseguido este x más 1 del denominador, tenemos que multiplicarlo por el numerador que teníamos antes. Y ahora, en la segunda fracción, igual. En este caso, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar x menos 1 multiplicando por el numerador que teníamos antes, que es x más 3. Y os podréis preguntar de nuevo, bueno, ¿y yo puedo, por ejemplo, este de aquí y este de aquí, bueno, y este de aquí, simplificarlo? Pues no, no podría. Como poder puedo, pero no me sirve de nada, porque ¿para qué voy a simplificarlo? Entonces no tengo de nuevo el mismo denominador. Entonces tendría que deshacer el proceso para poder sumar numeradores. Es decir, que no merece la pena, no tiene sentido simplificar ahora mismo. Después, cuando hagamos la suma y tengamos una única fracción, ahí ya podremos hacer lo que queramos. Pero hasta ese momento no conviene hacer nada de eso. Pues vamos haciendo el producto. X más 1 por x cuadrado más 1 sería todos por todos. X por x cuadrado más x por 1 más 1 por x cuadrado más 1.
Y esto, si queréis, lo ponemos ya en una misma fracción. Y vamos con la segunda. Cuidado aquí, fijaos que es un más. Si fuera un menos, afectaría a todo lo que viene después y habría que poner un paréntesis. Como es un más, no hay ningún problema. Y vamos haciendo el producto. X por x, x cuadrado. Más 3x, menos x y menos 3. Y ahora vamos a juntar términos. X cubo. Vamos poniendo esto. Y de nuevo, como hemos dicho, no simplificamos, no multiplicamos, perdón. X cubo, pues solo tenemos esa. Dejamos esa. X cuadrado tenemos una x cuadrado y aquí tenemos otra. Por lo tanto es 2x cuadrado. X normales, sin cuadrado y sin nada, pues una de aquí, menos una, desaparece. Y en total tenemos solo 3. Y números, 1, menos 3, menos 2. Y ese de ahí sería la fracción algebraica resultante. Y ahora tenemos que plantearnos, ¿nos piden simplificar? ¿Sí o no? Si nos pidiesen simplificar, pues hay que simplificarlo. En el vídeo vamos a hacerlo para ver cómo se puede hacer. Pero en el caso de que no lo pidiesen, pues no se hace. Siempre es recomendable hacerlo, porque para cálculos posteriores es más fácil y no hay tanto problema de tener grados altos. Entonces, ¿cómo podemos simplificar esto? Fijaos que este proceso aún es más fácil. ¿Por qué? El denominador ya está factorizado y lo dejamos así. Y ahora decimos, para poder simplificar algo con el numerador, tendríamos que tener en el numerador el mismo factor que el que tenemos en el denominador. Es decir, en el numerador tendríamos que tener un x menos 1 multiplicando algo o un x más 1 multiplicando algo. Es decir, o 1 o menos 1 tendrían que ser raíces del numerador. Si no lo son, entonces esos factores no van a aparecer y por lo tanto no se va a poder simplificar. Por ello, no necesitamos factorizar el numerador. Únicamente tenemos que comprobar que o 1 o menos 1 son raíz. En el caso de que lo sean, entonces ya sí factorizamos. Pero el proceso es mucho más rápido sustituyendo solo y no tener que hacer Ruffini e ir probando con todos. Sustituimos 1 en el numerador. Lo hacemos aquí abajo. Sería 1 al cubo más 2 por 1 al cuadrado más 3 por 1 menos 2. Y si hacéis esa operación, tenemos que eso no es 0. Nunca es 0. Si sustituimos 1. Vamos ahora a hacerlo con menos 1. Como no nos ha salido 0, pues entonces 1 no es raíz y ese factor x menos 1 se va a quedar en el denominador sí o sí. Vamos a probar con menos 1. Sería menos 1 al cubo más 2 por menos 1 al cuadrado más 3 por menos 1 menos 2. Y si vais haciendo estas operaciones, tenemos aquí esto es menos 1 más 2, menos 3 y menos 2. Y si hacéis esto de nuevo, eso no da 0. Por lo tanto, el factor menos 1, no, el número menos 1 no es raíz y el número 1 tampoco es raíz. Es decir, no se puede simplificar. ¿Y cuál sería el resultado? Pues el resultado entonces es este, finalmente. ¿Por qué no se puede simplificar? Porque en el caso de que pudieras simplificarse, o 1 o menos 1 tendrían que ser raíces del numerador. Y acabamos de comprobar con este proceso, esto se llamaba el teorema del resto, acabamos de comprobar que eso no se verifica. Y como no se verifica, no hay raíces comunes y por lo tanto no se puede simplificar. Pues esta sería la suma o la resta. Fijaos que hemos dicho que si la resta es igual, solo que teniendo cuidado porque ese signo menos cambiaría el signo a toda la fracción algebraica, se realizan de la misma forma.